Estar viendo, A ver, permíteme, a ver, me digan. se supone. Sí, si están live, a ver, Y se supone que sí, ya está a live. ver, a ver, ahorita aquí. Sí, sí, padre, ya está en vivo, padre. Ok. Ahora sí, Enti- ya está ahí, padre, sí, y ahí lo vamos a dejar. ya. Y Muchas podemos. gracias, padre. ¿Cómo no? Hasta luego, pues. Ándale, Ya, ándale, gracias, ya está en vivo. Bye, ya, padre. ya empezamos. Ok. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Y para cualquier otro lugar que sea una diferente hora, pues mis saludos. Vamos a estar aquí acompañándoles en esta tarde con algunas ideas, compartiendo algunas ideas acerca de la celebración de la Eucaristía y especialmente en este tiempo de pandemia. En todo ello voy a tomar como guión, se podría decir un poco, un libro del padre Alberto Aranda, de los misioneros del Espíritu Santo, donde él tiene organizada toda una reflexión acerca de la Cena del Señor. Ese es el título. Iniciación a la Eucaristía. Y como la mayoría de los estudios teológicos siempre se hacen con una primera parte de reflexión sobre la historia, una segunda parte sobre la reflexión del magisterio, las enseñanzas actuales, y una tercera que es una reflexión teológica que trata de aportar nuevas ideas y no nuevos conceptos, pero probablemente refrescar la interpretación de ideas del pasado. En la secta de los mártires, ahí tengo un archivo preparado para ver si luego puedo dejárselos. Hay un grupo de mártires que en el año 304, 49 de ellos, Saturnino y compañeros. Saturnino primero como papá, pero también como presbítero con sus hijos y gente de la comunidad. Cuando ellos comparecen ante la autoridad civil que anda buscando que renuncien de la fe, les preguntan sobre no tanto si son cristianos o no, porque esa parte ya la sabían, sino si habían asistido a una reunión, a la reunión. Y era una reunión que para entonces se tenía el primer día de la semana, como si fuera nuestro lunes, pero que es el domingo. Lo único que es para distinguir la carga del día como tal. Para ese momento no era el domingo, o sea, no se llamaba domingo, es lo que me refiero, y no estaba consagrado al descanso dominical ni a la celebración de la resurrección a nivel de toda la sociedad, sino simple y llanamente a nivel de los cristianos. Empezaba a ser el Dies Domini, Día del Señor. Y la respuesta que ellos daban era esa: no puedo ser cristiano sin la Eucaristía dominical. Y como muchas veces nos encontramos gente de las comunidades que, aún teniendo en este tiempo la oportunidad de participar en la misa de la vigilia del domingo, en sábado por la tarde, prefieren hacerlo en domingo porque se sienten más realizados y como más conectados con la vivencia de la fe y sobre todo con la confesión de la fe, en otras palabras. Pero sin embargo, tenemos una serie de cristianos, se dicen católicos, que van a misa cuando les nace o son cristianos a mi modo, como a mí me parece. Yo le rezo al Señor. Para confesarme, yo entro a mi habitación y me confieso con Dios. Esas son cosas que no tienen en cuenta un dato sumamente importante, y es que la fe no nace sola, la fe se recibe. Y de ahí es donde viene la palabra tradición.
Tradición no es una cosa que tú empiezas a hacer y la repites un año y otro año, no. Es una cosa que tú entregas de una generación a otra y a otra y se va haciendo siempre lo mismo. Por eso muchas veces para que las cosas tengan el nombre de tradición necesitan tener por lo menos cerca de 200 años, que hayan pasado ya unas cuantas generaciones. Entonces, nosotros tomamos como respuesta al mandato del Señor a los apóstoles de reunirnos para repetir en recuerdo suyo los gestos y palabras que él había celebrado en la última cena, que es también pues memorial de la Pascua del Señor, que es en cierta manera el memorial es traer al presente. No es solamente recordar, porque uno recuerda las cosas antiguas, lo que uno ha vivido, pero cuando se memorializa aquello que tú tienes en la memoria, vuelve al día de hoy. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta sobre la importancia que tiene la Eucaristía y lo que significa en relación cómo nos conecta directamente con Jesús, con el Jesús histórico, el que la celebró la primera vez. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, alrededor del capítulo 10 más o menos, habla, es que el capítulo 11, habla dentro de ese mismo concepto, porque dice, yo recibí del Señor lo que yo les transmití. Esa es la tradición. Que en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Toma la copa, dice también, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, beban de él, háganlo en conmemoración mía. Y así siempre que coman y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando Pablo se refiere a la dignidad de comer y beber la cena del Señor, o dicho de una manera diferente, o tal vez como la dice él, que el que no come, el que come y bebe la sangre y el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces ocurre lo siguiente. Precisamente toda la carta va a nivel de los problemas y las dificultades que había en la comunidad de Corinto. Y una de las dificultades más grandes era la división creada dentro de la comunidad. ¿Qué ocurre? La única manera de solucionar la división es a través de la unidad. Y cuando nosotros, por nuestro capricho, nuestro interés, o porque nos parece mejor así, rompemos la unidad de la iglesia, estamos entonces, al participar en la Eucaristía, participando en ella de una manera indigna. En el Evangelio de San Juan no hay ningún relato sobre la institución de la cena del Señor. Sin embargo, él recoge el capítulo 6, todo él, para el sermón del pan de vida, haciendo una comparación con el pan del destierro, con el maná. Jesús se presenta como el nuevo maná, pero que tiene una diferencia esencial. Aquel pan que comieron nuestros antepasados no daba la vida, pero el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces hay otro relato que tenemos en el Evangelio de Lucas, donde los discípulos de Maús, aquellas dos personas que se regresaban a su aldea después de los eventos que se habían vivido en Jerusalén sobre la muerte del Señor, ese primer día de la semana llegan en el camino a encontrarse con el Señor, pero no lo reconocen, sino hasta el momento que se sientan a la mesa y parten el pan. Entonces, los demás relatos que nos hablan
de la institución de la Eucaristía lo tenemos en Mateo, Marcos, Lucas, además de de Primera de Corintios. Hay un dato bien curioso, una Eucaristía celebrada por San Pedro en Tróade, donde caía la tarde del primer día de la semana, del domingo, y San Pablo empieza a hablar y se emociona mucho. Entonces hay un joven que está sentado al borde de la ventana y ellos están en un segundo piso. Entrada la noche, San Pablo sigue predicando, sigue predicando. Este joven se durmió, como muchos abuelitos que vienen a la misa que también se duermen. Entonces se cae de la ventana y parece que cae muerto. Entonces Pablo va y lo levanta y lo regresa nuevamente a la celebración de la Eucaristía en esa tarde-noche, y bastante noche. Yo les voy a dejar ahora mismo las citas para que cuando ustedes tengan tiempo la puedan verificar y comprobar por ustedes mismos en su Biblia. La de Mateo, Marcos y Lucas, con la de Primera de Corintios, luego la de Juan y Lucas hacia Emaús y Pablo en Tróade. La Eucaristía, saben que no surge de la noche a la mañana. La celebración tiene un arraigo primero en la celebración judía de la cena pascual, de la celebración de la Pascua. E incluso en la misma lectura de los textos eucarísticos, en la Escritura, uno se da cuenta. Durante la cena pascual se usa pan ácimo, pan sin levadura, que es el mismo pan que nosotros usamos en las Eucaristías de hoy día. Y además, durante la cena se bendicen 4 copas. Hay una de ellas que es la bendición especial de esa copa, que es la tercera. Y es dentro de ese momento que tiene lugar, en el momento de Jesús, ambos gestos. La de el pan como su cuerpo y la de la sangre, del vino como su sangre. Pero aún así todavía se puede ir hasta un poco más lejos en el tema del desarrollo de la Eucaristía, porque la estructura que tenemos hoy día se puede simplificar como en 4 elementos. El primer momento son los ritos que nos preparan para entrar en la Eucaristía. Esos ritos iniciales del canto de entrada, el saludo, el acto penitencial, el gloria. Y luego pasamos a un segundo momento, que es la proclamación de la palabra de Dios y de la palabra del Señor en el Evangelio. Entonces, más tarde entramos ya al momento culminante de la celebración de la cena, la plegaria eucarística, y cuando termina con la comunión todo ese pasaje, pues tenemos ya la despedida. Esos 4 elementos son clásicos dentro de la celebración cristiana, y aunque en algunos tiempos la Eucaristía ha tenido algunas variaciones, esa estructura se mantiene. Y esa primera parte, o esas 2 primeras partes, reproducen más o menos, en cierta manera, la misma dinámica que vivían los judíos en la sinagoga. Las lecturas de la Escritura, de la Torá, la lectura de los profetas, el comentario a las lecturas y la oración. Pero, ¿cómo va desarrollándose la Eucaristía a través del tiempo y a través de documentos antiguos? Fíjese un detalle. Para los 1800 se encontró un librito que se había perdido y se consideraba que estaba perdido. El librito cabe en unas 4 o 5 páginas de las que tenemos hoy día. O sea, es bien corto.
Y el título es Doctrina de los 12 Apóstoles y se conoce popularmente como la Didache. Pareciera como que ese escrito está tomado de distintos lugares y puesto todo él ordenado de una manera clara y pedagógica, de forma que nos habla primero cómo se debe de vivir el proceso de conversión cuando te bautizas y se celebra la Eucaristía, y ya pues cómo vivir como cristianos. Entonces, en la celebración de la Eucaristía hay muchas oraciones que están presentes en ese libro que en cierta manera también nosotros usamos hoy día y la podemos escuchar en algunos momentos durante la celebración de la Eucaristía. Una de las más importantes que considero yo como mi preferida dice, como este fragmento, y se refiere al pan, estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, es que el pan se hace de trigo y los granos de trigo pues crecen en el campo y todos ellos están desperdigados. Pero cuando se muele el trigo, se saca la harina, ya no se puede decir quién es quién. Son uno solo, es una sola masa. Y concluye así la oración. Así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Otro de los elementos que trae también desde una manera importante es cómo esa celebración los cristianos la tienen en el día del Señor, el domingo. Y es ahí donde lo más importante. Reunidos cada día del Señor, rompan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que tu sacrificio sea puro. Si todo aquel, sin embargo, que tenga contienda con su compañero, no se junte hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no se profane tu sacrificio. Porque este sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre todas las naciones. Luego, ante las persecuciones contra los cristianos, es una época en que vienen los apologetas, y uno de ellos que destaca en la relación con la Eucaristía es San Justino. Y su apología primera tiene elementos bien importantes dentro de la celebración de la Eucaristía. El día siguiente dice, es de saber que al Salvador lo crucificaron el día antes al de Saturno. Saturno sábado, día antes pues el viernes. Y el día siguiente al de Saturno, que es el día del sol, apareciéndose a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó estas mismas cosas que nosotros les exponemos para su bien. Pero hay otro documento alrededor del año 213, la tradición de Hipólito, que la reúne prácticamente lo que nosotros conocemos hoy día como la plegaria eucarística número 2, la que es como más común que se escucha en la misa, y mantiene prácticamente toda la estructura de la misma plegaria, salvo con algunos añadidos que con el tiempo nosotros hemos ido poniendo después. ¿Y por qué me refiero a esto? Tal vez usted ha notado que en los últimos años, de un tiempo para acá, para ser exacto, precisamente 7 años, en el 2013, uno de los primeros movimientos que hizo el Papa Francisco fue añadir el nombre de San José a la plegaria eucarística. Entonces, ahora, cuando decimos que reunidos en comunión con María, la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, pues eso no estaba antes de 2013.
estuvo un tiempo antes, pero se había quitado. Y esos son los pequeños cambios que hay dentro de la celebración de la Eucaristía, pero son todos ellos cambios aceptados y buscados por la Iglesia. O sea, no vienen ni surgen de una manera arbitraria. En la misma doctrina de Hipólito hay más datos sobre el cáliz y sobre la Eucaristía, que el cáliz uno solo, como uno solo es el pan, marcando de esa manera la unidad dentro de la misma comunidad. Un documento también muy importante de a final del siglo IV son las constituciones apostólicas, donde se explica cómo se va desarrollando la Eucaristía. Y finalmente, para no alargarme más con esta temática histórica, las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Si ustedes tienen la oportunidad de mirar esas catequesis, de conseguirla, son muy interesantes porque en las primeras partes de la catequesis que van preparando al catecúmeno para el bautizo y les va enseñando la fe poco a poco. Pero una vez bautizado, se inician unas catequesis diferentes que se llaman catequesis mistagógicas, que tienen la finalidad de introducirnos poco a poco en el misterio que celebramos, en conocer en esencia qué significa el bautizo que se ha recibido y también la Eucaristía en la que se participa. Entonces, tenemos esos dos elementos claves dentro de la catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén. Una nota que puede ser accidental y también anecdótica es en esas catequesis en San Cirilo de Jerusalén, donde tenemos la base para la comunión en la mano. Dice Cirilo que cuando recibas, hagas un trono con tus manos y lo lleves a la boca con mucha devoción, y que tengas cuidado de que no se te pierda nada, porque si se te diera oro, con mucho cuidado pondrías para no perder ni el más pequeño de los pedacitos de oro, cuanto más tener que perder un pedacito del Señor. Y San Juan Crisóstomo es otro también que trae catequesis de preparación para el bautizo, y también implica la catequesis sobre la Eucaristía. Entonces, ¿cómo vemos hoy día la celebración de la Eucaristía? Hay dos elementos, o tres, se puede decir, que confluyen, y se podría añadir un cuarto elemento más. Fíjese usted, el primer concepto de la Eucaristía es una comida, porque hacia eso es que nos orientamos dentro de la celebración. La comunión va en ese camino de comer y beber. Y en el ambiente de una comida en la casa se comparte la fraternidad, se comparte la vida. Y en cierta manera tenemos la vida de Cristo que se nos da y la vida nuestra que también nosotros ponemos en las manos de Cristo. Cada vez que comemos se produce un maravilloso intercambio de suma confianza. Tú confías tu vida a aquel que prepara la comida, y el que prepara la comida pone su vida también en esa misma preparación. Entonces, si nosotros nos vamos convirtiendo en cierta manera lo que comemos, fíjese usted, la Eucaristía no es cualquier comida, es donde recibimos a Jesús, que es nuestro Maestro y que ha de ser también nuestro modelo, de quien debemos aprender. Y por lo tanto, como dice San Pablo,
hemos de procurar crecer en los mismos sentimientos de Cristo Jesús. De manera que lo que nosotros celebramos en la Eucaristía lo llevamos también a nuestra vida. Por eso esa comida no es solamente una comida, sino que es hacer presente la alianza que Dios hizo con su pueblo, pero de una manera renovada. Aquella alianza del Antiguo Testamento, donde se recibe los 10 mandamientos, nosotros la renovamos con la nueva alianza que nos deja Jesús a través de su sangre. Sangre derramada para perdón de nuestros pecados, pero para que nosotros también tengamos vida. Y fíjese en la plasticidad de las palabras de Jesús. Tomen y coman, porque es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Ambas cosas implican esa acción de nuestra parte, de participación dentro de la cena del Señor. Es la Pascua de Cristo, y ahí es donde el sacrificio ocurre de una manera simbólica. Sacrificar es hacer una cosa santa, que aquello que se realiza adquiera pues una santidad propia. Y fíjese la diferencia. A veces este ejemplo, que es un poco corriente, pero sirve para indicar lo que significa lo sagrado y lo que es el sacrificio. En su casa usted tiene toallas. Yo estoy seguro que si voy y le pido una toalla, usted me va a pasar la que primero usted encuentre. Pero fíjese que cuando usted está en la cocina, tiene unas toallas especiales para la cocina. Esas toallas están separadas y dedicadas para la cocina. Tiene otras toallas que son las que se usan en el baño. Y tiene otras toallas que se puede usar en el garaje. Cada una de ellas están separadas para su uso. Aquello es como si estuvieran sagradas para cada servicio disponible. Entonces, aquello se ha sacrificado para cierta acción. Entonces, pero al sacrificar a Jesús, celebramos también su muerte y recordamos su resurrección. Pero nos podemos preguntar cómo muere Jesús en la Eucaristía y cómo ve la Iglesia ese sacrificio. Cuando usted está vivo, y yo estoy seguro ahora si me pincho no me sale atole, me sale sangre, pues resulta que es la misma dinámica. Para que nosotros tengamos vida, nuestra sangre tiene que estar adentro de nuestro cuerpo. Tenemos en el altar el pan y el vino, y están separados. Pero resulta que cuando consagramos el pan, ya no es el pan, es el cuerpo del Señor. Cuando consagramos la copa con el vino, ya no es el vino, es la sangre del Señor. Y al mismo tiempo que están presentes, están separadas. De ahí que ocurre que es como si Cristo experimenta su muerte, pero al mismo tiempo que nosotros nos acercamos y participamos en la Eucaristía, el Señor resucita en nosotros y nosotros resucitamos con Él. Es de ahí donde tenemos la vida eterna que Él nos ofrece y que nos da con su vida, nuestra vida. Hoy día, ustedes tienen idea de cómo es directamente la dinámica de la celebración de la Eucaristía. Y yo no creo que se necesite dar muchos detalles sobre lo que nosotros hacemos en la celebración como tal. Pero se pueden destacar algunos momentos y algunos movimientos que hacemos nosotros dentro de la celebración de la Eucaristía. De una manera general y sin entrar pues en tantos detalles particulares.
La comunidad se va reuniendo y el canto de entrada tiene el sentido de ponernos a todos, de reunirnos a todos con los mismos sentimientos. Fíjese usted, cuando usted canta una de las de José Alfredo Jiménez, cómo se empieza a sentir. Digamos que empezamos a cantar ahora La vida no vale nada o Camino de Guanajuato. Y todos nuestros sentimientos entran en consonancia con esa canción. Eh, por ejemplo, ante un funeral, si escuchamos la canción Mezquita, ay Dios, se me va la palabra. Si encontramos esa canción, nos va a unir cuando sentimos que estamos lejos del suelo donde hemos nacido. El canto de entrada que nos invita a unirnos nos ayuda a entrar en comunión de sentimientos. Llega el sacerdote al altar, lo venera, empieza el acto penitencial. Que la única cosa que hay que distinguir es lo siguiente. El acto penitencial no es la celebración del sacramento de la penitencia dentro de la misa, pero si nosotros no tenemos pecados mortales, ese acto nos prepara para poder acercarnos a la mesa. Es donde reconocemos nuestra condición con humildad, cercanos del suelo, que ante el Señor pues somos muy poco, y al mismo tiempo Él nos dignifica, Él nos hace dignos para que podamos participar en su mesa. Cantamos el Gloria, que es un himno de alegría, incluso al sabernos perdonado. Y la oración que sigue después del Gloria se le llama colecta. Pero ojo, yo recuerdo hace unos años una buena señora que le había entregado yo unos papeles con la misa y todo para que me ayudara como fuera yendo la misa. En el momento que ella vio que era la colecta, ella agarra las canastas y empieza a hacer la colecta por toda la iglesia. Yo, no, no es eso. La colecta tiene el sentido de recoger todos esos sentimientos que nosotros hemos tenido y que la comunidad se ha unido. Todo aquello se recoge en una oración de gracias a Dios Padre porque nos encontramos presente por las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Ponga usted atención a esa oración y verá que cada semana es una oración distinta. Y en algunos momentos, durante Adviento, Cuaresma, la Pascua, cada día es una oración distinta, una colecta diferente. Y ahí ya pues nos sentamos, entramos a la parte de la liturgia de la palabra, donde tenemos una lectura del Antiguo Testamento, pero no siempre. Tenemos el Salmo y tenemos siempre una lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero no de los Evangelios, porque aparte entonces tenemos la lectura del Evangelio. Ahora, ¿dónde es que la primera lectura cambia y deja de ser del Antiguo Testamento? Durante la Cuaresma nos vamos preparando para la Pascua. Y entonces, cuando llegamos a la Pascua, la primera lectura durante todos los días de Pascua, los 50 días, incluyendo los domingos, se hace del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como si hiciéramos un repaso a la historia de la iglesia narrada en ese primer libro de historia que tenemos nosotros en la Biblia, escrito por Lucas, conectado con su Evangelio, donde en la primera parte nos habla de la vida del Señor y en la segunda parte nos habla de la vida de la iglesia. Y ahí es donde está esa variación de la primera lectura. Va a ocurrir durante algunas fiestas especiales que durante el año también sea una lectura
de otro libro del Nuevo Testamento, como en las festividades de María, la Madre del Señor, se leen algunas lecturas del libro del Apocalipsis. Luego nosotros pasamos al Salmo, rara vez algún cántico de la Biblia, la mayoría, todos son siempre los salmos, y entramos a la segunda lectura, que son de las cartas de Pablo, conocidas también como cartas apostólicas, las que incluyen también a Pedro y Santiago, o las cartas de San Juan, o sea, es variado. Pero durante los domingos, la lectura segunda se va haciendo de una manera continua. Si se leyó un pasaje, el domingo que viene se lee el pasaje que sigue a continuación. No así con la primera lectura, que la primera lectura de la Escritura del Antiguo Testamento está en conexión con la lectura del Evangelio. Y entonces también el Evangelio se va leyendo de una manera seguida. Si usted se ha dado cuenta durante estos últimos domingos, la iglesia ha venido leyendo Mateo, capítulo 12, después el capítulo 13, estamos a mediados del capítulo 14, dentro de poco empezaremos el capítulo 15, y así es como vamos a ir caminando con las lecturas del Evangelio. La homilía, donde el sacerdote nos puede hablar de distintas cosas. Mucha gente piensa que es nada más hablar de la Escritura como si fuera reproducir lo que se dijo en la Escritura. No. También nos puede hablar acerca de distintos elementos del misterio de Cristo. También nos puede hablar de nuestras costumbres, de nuestro comportamiento. Puede servirnos de reflexión para preparación de nuestra vida. Puede tocar también los temas del día, hacer presente la palabra de Dios en la realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces, terminada la homilía, se pasa a la profesión de fe, que es nuestra respuesta a la palabra y a todo lo que hemos recibido. Y finalmente se concluye esa parte de la misa con la oración de los fieles. Sobre esa parte hay que tener en cuenta una par de cosas. La intención de la Iglesia con la oración de los fieles es invitarnos a orar por ciertas intenciones, y casi siempre van en un orden determinado: por la Iglesia, por las cuestiones del mundo, por los problemas y las dificultades de la vida, por nosotros y también por nuestros difuntos. Pero son oraciones que no se reza es simplemente en ese momento cuando decimos o cuando respondemos te lo pedimos Señor o te rogamos óyenos, sino que también se invita para que nosotros durante la semana tengamos presentes esas intenciones de la Iglesia, y de manera que también sigamos rezando como hemos venido rezando hasta ese momento. Cuando esa parte termina de la oración de los fieles, nos preparamos para la procesión de las ofrendas. Llevar al altar lo que somos, lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, le regresamos a Él. Y con eso también juntamente llevamos el pan y el vino, que son los dones eucarísticos. Aquello se pone ante el altar, el sacerdote se prepara lavándose las manos
Y entre todos empezamos la oración ante las ofrendas, pidiéndole al Señor que el sacrificio, que es de todos, sea aceptable a Él. Y entramos luego ya al momento de la plegaria eucarística. La plegaria eucarística tiene distintas partes, pero muchas veces ocurre que al decirse de una manera tan rápida, no hay una separación de una parte a otra. La primera parte es el prefacio, que concluye con el canto del santo, y luego tenemos la parte de la consagración, pero antes hay una epíclesis, que es la invocación del Espíritu sobre las ofrendas, peticiones. Está la consagración, nuestra alabanza, que es una doxología y que es prácticamente donde termina la plegaria eucarística, cuando se eleva el cuerpo y la sangre del Señor y se le da el cierre a todo lo que se ha hecho hasta ahora en la celebración, por Cristo, con Él y en Él, al Padre, en unión con el Espíritu, todo honor y toda gloria. Y de esa manera ya, con el gran amén, nosotros cerramos esa parte de la celebración. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es ya los ritos de la comunión. Hay una idea que muchas veces uno lo oye, que para comulgar uno tiene que estar preparado. Resulta que la preparación para la comunión es precisamente esta parte, que es cuando nosotros, antes de comulgar, nos preparamos primero con la oración del Padre Nuestro. Con esa oración, el Padre Nuestro, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que toda la comunión es relacional. Cuando yo comulgo, yo entro en relación con Dios y entro en relación con mis hermanos. Y que entonces nadie que no se sienta hermano puede rezar el Padre Nuestro. Porque ¿cómo va a decir nuestro si no se siente hermano de los demás? Luego de eso hay en el Padre Nuestro, tenemos el embolismo, que es esa prolongación cuando decimos tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos reconciliamos y nos damos la paz, estamos unidos y por lo tanto ya estamos listos para acercarnos a ese pan compartido y recibirlo, comulgar. Es así como nosotros entonces tenemos y participamos en la celebración de la Eucaristía. En eso, pues, concluimos nosotros, después de la comunión, con la oración que cierra toda la celebración. Es en ese momento, después de esa oración, que se puede dar algunos avisos y finalmente la bendición final y la despedida. Y es entonces, curiosamente, cuando ocurre la despedida, es que empieza la misa. Es curioso, pero así es. Cuando en latín terminaba la misa, la celebración, el sacerdote decía ite missa est. Los que celebran todavía hoy día en latín, pues tienen que decirlo de esa misma manera. Esa misa est, la acción que está pasando en ese momento, es que nosotros somos encargados de la misión de construir lo que nosotros hemos vivido en la celebración de la Eucaristía. Ahí es donde está lo importante. Hemos celebrado de una manera donde no hay distinciones. No hay ricos comiendo un pan diferente o bebiendo de una copa distinta. No hay pobres que reciben un pan diferente. No hay blanco, ni negro, ni marrón, ni morado.
No hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. O sea, todas estas cosas nos las dice bien claramente San Pablo, pero muchas veces como que no la captamos y no nos entra. Entonces, esa fraternidad que se ha dado dentro de esa celebración, entonces tenemos que no solamente anunciarla, hacer la verdad en la vida que nosotros tenemos cada día. Y eso es que lo que celebramos se tiene que llevar a la práctica. Entonces, ahora aquí es donde viene realmente el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué ocurre ante la situación actual que nosotros estamos viviendo? Que no podemos participar de una manera activa dentro de la celebración de la Eucaristía. En cierta manera, sí usted puede conectar con la Eucaristía. No podremos comulgar, podemos tener o participar en la celebración, ya sea porque la veamos en nuestro teléfono, porque se celebra en algún lugar lejano, o porque podemos tener la dicha de acercarnos por una ventanita a lo que está pasando dentro de la parroquia mientras se celebra la Eucaristía. Son situaciones muy diferentes y en cada lugar es también de una manera distinta. ¿Vale esa misa dentro de las condiciones actuales que nosotros estamos viviendo? Cuando nuestros obispos mismos nos han dado la opción o nos han dispensado de participar en la misa dominical por el peligro que vive. Hay que tener en cuenta también un par de cosas y sobre todos ellos la enseñanza de San Irineo. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Aquello apunta incluso más allá de la Eucaristía. No es solamente lo que nosotros hacemos aquí lo que nos debe sostener, es también lo que esperamos hacer en el cielo, a lo que estamos llamados a hacer, que nos debe animar. Y en esa manera, aunque por las condiciones no podemos participar, porque el virus es real, el virus tiene una cualidad de que afecta a unos de una manera leve, asintomática, como si no tuviera nada, pero a otros los lleva y los conduce a la muerte. Uno de mis amigos que recién se ha curado del virus, y lo tengo ahí compartido en mi página de Facebook, y ustedes lo pueden copiar y compartir, acaba de recuperarse después de un encuentro cercano con la muerte, donde en una semana sale del COVID habiendo perdido 40 libras. Y ve la foto de antes, ve la foto de después, y ahora simplemente aparece como un difunto caminando. Porque es asunto serio. Y cuando yo me preocupo, no solamente tengo que preocuparme por mí, tengo que preocuparme por los demás. Si no, no voy a poder decir Padre Nuestro. O sea, yo no estoy para rezar solamente por mí mismo, Padre mío. Es Padre Nuestro, el de la iglesia, el de Jesús. Fíjense, y esto como a manera de broma, pero hace unos días yo veía una imagen de la Virgen y en ella tenía puesto un rosario. Y entonces me puse a pensar, y yo entonces, ¿cómo va a rezar la Virgen María el rosario? Dios me salve a mí, que bendita soy entre todas las mujeres. Y yo, eso está bien raro, pero es para nosotros, no es para ellas. O sea, la oración nos pertenece a nosotros. Es oración que ofrecemos a ella o que entregamos a ella, pero al final de cuentas, los beneficiados con la oración somos nosotros. Tanto así que una de las oraciones de los prefacios de la iglesia
es nuestras bendiciones no te enriquecen, ni nuestra alabanza te hacen más grande, sino que es que nos benefician a nosotros mismos. Y por eso nosotros la hacemos. Por eso decimos y aclamamos amén. Por eso aclamamos aleluya. Entonces, en este tiempo lo que hay que tener presente es normal, porque esto no es la norma. Yo no creo siquiera que tenemos que hacer la Eucaristía de la misma manera como se hace dentro del templo. Yo creo que incluso tienen que haber signos que nos digan, ¿sabes qué? Esto no es lo que queremos, pero es lo que tenemos. Y en estos momentos y dentro de estas circunstancias, si queremos vivir, nos tenemos que atener a eso. Eh, Dios nos ha dado la capacidad de adaptación, el cerebro. Es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para repasar entre nosotros qué es lo que hacemos en la Eucaristía, por qué muchas veces nuestra Eucaristía no repercute en nuestra vida, por qué vamos y salimos igual. Y creemos que hicimos todo y que cumplimos, que rezamos, golpe de pechos, arrodillados, pero salimos de la Eucaristía tan o más chismosos que como hemos entrado. Entonces, no, aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre nuestros valores, para crecer en ellos, para saber de que podemos disfrutar de una cosa cuando la tenemos, pero cuando no tenemos, hay que reconocer que es importante, e incluso para la formación de carácter, dilatar la satisfacción. Mi abuela, yo recuerdo y como odiaba eso, pero cuando algunos vecinos me regalaban una manzana, mi abuela me decía, no te la comas, no te la comas hasta que acabes de comer. ¿Tú crees que después de comer yo voy a tener ganas de comerme la manzana? Pero si me comía la manzana, no iba a comer la comida. Entonces, la gratificación venía después, tenía que dilatarse. El postre no se come al principio de la comida, sino que es lo último. Entonces, dentro de la vida que tenemos ahora mismo, lo más importante es eso, salvar la vida. La mía, la de mi familia, la de mis hermanos de comunidad, la de la gente que participa conmigo en la Eucaristía, todo ello. Cuando nos encontremos ya en un ambiente nuevamente seguro, y fíjense usted, le voy a dar un detalle importante. Hoy acabo de leer en la noticia que en Italia, que el virus azotó de una manera muy fuerte, pero fue y empieza mucho antes que aquí, ya por fin la gente ha vuelto al templo, ya por fin en el templo se está cantando y se está participando de la celebración de la Eucaristía. O sea, esto no es para siempre, esto es un momento, pero es un momento importante porque nos toca rescatar y salvar la vida. Si te mueres, como dice el Salmo, los que se mueren ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Y si tú no puedes decir eso, ¿cómo vas a poder alabar al Señor? Y es ahí donde está la problemática que tenemos hoy día. ¿Cuánto no queremos que todo sea normal? Pero resulta que nuestra normalidad de ahora es ser anormales. Tenemos que adaptarnos como el ser humano en otros momentos de la historia también se ha adaptado. ¿Qué pasaba con aquellos cristianos que llegado el momento de persecución, porque tenían que salvar su vida, no podían reunirse en asamblea para la fracción del pan? Lo hacían escondido, lo hacían en las catacumbas y en muchos otros lugares, pero había muchos momentos que no la podían hacer, porque la persecución era evidente, o sea, había gente detrás de ellos buscándolo, observándolos, y en esos momentos no había manera de cómo se pudieran reunir. Fíjese usted que un dato curioso para conectar con eso.
Es en ese tiempo, cuando están persiguiendo a los cristianos, que nace el padrino. O que Vicentico se quiere hacer cristiano. Pero ¿quién es Vicente? ¿Y qué quiere? ¿Quiere venir a saber quiénes somos para entonces denunciarnos y que esa denuncia nos cueste la vida? Alguien de la comunidad tenía primero que conocer muy bien a Vicente para ese alguien de la comunidad presentarlo a la comunidad. Y ese es el padrino o la madrina, el que introducía al otro en la comunidad. Sí, no es el padrino el que le compra el vestido al niño para el bautizo, ni tampoco el que paga el mariachi de la boda. No, esos no son padrinos. Pero padrinos en el bautizo, en la confirmación, aquel que te introduce en la fe, que te va llevando hacia la fe. Señores, con esto yo hubiera querido dejarle algunos datos más y tiempo para preguntas, pero es imposible. En Facebook, mi contacto personal es rpons3. Todo unido. Eso es todo bien simple. Y usted me puede encontrar en correo electrónico de la parroquia. Yo estoy en el Sagrado Corazón de Ventura, en el condado de Ventura también. Y mi nombre es Ramón Pons. No se los dije al principio porque no le voy a negar. Empezaba con un poco de temor y miedo sobre esto porque es la primera vez que transmito a través de Facebook en directo. Aún teniendo los medios y la posibilidad, no me animaba a hacerlo. Y de hecho, no me animo mucho a hacerlo. Entonces, tengan en cuenta eso, que la situación es especial, vamos a salir de ella, volveremos a lo que nosotros queremos y nos vamos a encontrar otra vez en la Eucaristía. Pero que esta experiencia nos haga salir mejores que como entramos a ella. Y con eso me despido. No sin antes de decirle o desearles a todos ustedes una buena semana y que cuando llegue el domingo saquen su momento para oración y conectar con el Señor, no solamente el domingo, sino cada día y a cada momento. Que nuestra vida sea una vida dedicada siempre al Señor. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre y les bendiga a ustedes constantemente. Que tengan muy buena semana.